la única forma de entrar en el reino de los cielos es seguir a Cristo a donde quiera que te lleve. No importa cuán peligroso sea, no importa cuánto cuesta, la única forma de seguir a Cristo es seguirlo y hacerlo a donde sea que te lleve. Eso es muy importante que lo entendamos todos los que estamos acá presentes y escuchando este sermón. Incluso si eso no es lo que tu corazón tiene en este momento, atesorando a Cristo por sobre todas las cosas en esta tierra, y cuando digo todas las cosas, lo digo de forma literal, todas las cosas en esta tierra, si tu corazón no mira a Cristo y dice, Él es más importante y más valioso para mí que todo esto, entonces no importa si tú eres miembro de la iglesia o tienes muchos años diciendo que eres cristiano, la verdad es que nuestra posición, si es esa, sería la de este mismo joven que se acercó a Jesucristo. Lo que acabamos de leer es un individuo que era inteligente, era prominente, era sensible espiritualmente hablando, incluso era reverente a Cristo, pero no era un creyente. No experimentó lo que el Nuevo Testamento llama el nuevo nacimiento, la conversión. Este hombre, como muchos de los cristianos actuales o los que se llaman cristianos, tenía un cristianismo sin Cristo. Tenía un cristianismo moral, tenía un cristianismo que es de cosas buenas, tenía un cristianismo que da una vida bonita, tenía un cristianismo que probablemente le daba un prestigio para sí mismo, pero al final de cuentas un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin cruz, cristianismo sin sacrificio. Como lo dijo un autor, es un cristianismo de gracia barata, lo cual no es gracia verdadera. Este hombre incluso quería o tenía un cristianismo sin Cristo, pero lo que él realmente necesitaba, igual que todos nosotros, era una verdadera conversión. La verdadera conversión solo puede ser obrada por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres, el cual realiza un milagro que absolutamente nada en esta vida lo puede hacer. Eso es lo que vamos a aprender o nos enseña este pasaje. El bosquejo de nuestro pasaje será el bosquejo que nos hace el mismo Mateo. Lo basaremos en las 3 preguntas que le hace este hombre al Señor Jesucristo. Las 3 preguntas con las respuestas correspondientes del Señor. Y al final terminaremos con una tragedia. El episodio que nos muestra Mateo finaliza en una tragedia. No tiene un final feliz. La misericordia de Dios para que nosotros lo leamos y oigamos el sermón no tiene por qué terminar en una tragedia para ti. Pero debemos prestar atención que nos enseña la Biblia. Antes de revisar las 3 preguntas que dijimos, tengamos un poco del contexto del pasaje. Cristo ha hablado acerca del matrimonio, habló del pecado del divorcio y habló también de los niños. El orden es correcto: matrimonio, niños y después posesiones, porque este joven que viene es un joven rico. Si recuerdan la última de la exposición, el Señor había dicho, dejad a los niños venir a mí, el versículo 14, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Comprendimos en esa ocasión que eso no significa que todos los niños van al cielo. Eso no fue lo que enseñó el Señor allí, sino más bien está diciéndonos que para entrar en el reino de los cielos, debes recibir el reino como un niño. ¿Con cuáles características? Humildad, dependencia, con fe, fragilidad, disposición de mente y disposición para recibir la palabra de Dios
y obediencia. Quien no esté dispuesto a convertirse con estas características como un niño, nunca va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, lo que hace Mateo es colocarnos este episodio de un hombre que no tiene la disposición de convertirse en un niño. Y por no querer convertirse y ser vulnerable con fe, disposición, fragilidad, como un niño, entonces se quedó fuera del reino de los cielos. Lo importante para nosotros, hermanos, es que de los que estamos acá escuchando la palabra del Señor, esto puede ser también nuestra historia. Puede ser moral, puede ser próspero, puede ser buena gente, puede ser una persona espiritualmente sensible, puede ser querido y apreciado por tus vecinos o por los que te conozcan. Pero igual, si no estás dispuesto a recibir el reino como un niño, como este hombre, vas a quedar fuera del reino de los cielos. ¿Qué sabemos de este hombre? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este hombre? Sabemos que era rico, porque dice que tenía muchas posesiones. Sabemos que era próspero, tenía muchas propiedades. Por cierto, propiedades ganadas justamente. No era un tramposo, no era un estafador. Era una persona que había hecho sus propiedades, su patrimonio de forma legítima, porque es muy moral, es respetable. Según Lucas capítulo 18, que es el texto paralelo de este mismo episodio, Lucas nos dice que este hombre era un principal, lo que significa que muy probablemente este era un director de una sinagoga, o como otros sugieren también, probablemente era miembro del Sanedrín judío de aquella época. Eso significa, hermanos, que si este hombre era un principal, este hombre lo que pensaba la gente de él era un hombre respetable. Era un hombre admirable y también era alguien querido por toda la comunidad. Es decir, no había mala fe sobre él. Era un hombre muy moral y tan sensible y tan respetuoso que sin vacilación le dijo a Jesús: yo guardo los mandamientos de Dios. Es un hombre que seguro nos hubiese encantado tener de vecino. Es un hombre que si tú tuvieras empleados, seguro te encantaría tener a esta persona trabajando para ti. Es un hombre que si tú hicieras negocios, es el hombre perfecto para ser socio. Y la verdad, hermanos, es que si mi hija tuviera la edad y me dice que un muchacho así la está pretendiendo, bueno, hija, vamos a orar por eso. Te gustaría tenerlo como yerno, seguramente. Era un hombre, no solamente con estas buenas cualidades, era un hombre espiritualmente sensible. En Lucas 16, Mateo no lo dice, pero Lucas 18, dice que él vino corriendo a Jesús. Era sensible. Y vino corriendo a Jesús para preguntarle: Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Era un hombre con todas estas bondades que tiene, pensaba en lo trascendente. No era una persona que se ofuscó por el materialismo. No era una persona que siempre dijo: voy a gozar de la vida. No era un necio de ese tipo. Era, a pesar de las buenas virtudes que tenía, seguro venía con una carga, porque de tantas cosas buenas no tenía paz, porque vino corriendo a Jesús. No solamente vino corriendo, sino que miraba a Jesús con toda seriedad y era un hombre con mucha reverencia a la persona de Cristo. Si una de las cosas que tenían los fariseos en los tiempos de Jesús eran groseros, eran soberbios con el Señor. Él no es nada de eso. Es una persona reverente. También se nos dice, Lucas nos dice que él se arrodilló ante Jesús para presentarle el pesar de su corazón. Tenemos entonces una persona que era rica,
prominente, sensible espiritualmente, moral, joven, querido por la sociedad del momento, respetuoso de las cosas de Dios, respetuoso de Cristo mismo. Sin embargo, las puertas del reino de los cielos estaban cerradas para él. Alguno de nosotros podía caer en esa descripción o parecida. Y está fuera del reino de Dios. Por eso es que hablamos de que es una tragedia. A este hombre termina en una tragedia. Está a milímetros del reino de los cielos, pero no está dispuesto a convertirse desde el corazón, no nació de nuevo, no experimentó el poder del Espíritu Santo, el cual cambia los afectos del hombre de todas las cosas de este mundo hacia Cristo. Y eso, si no ha sucedido en alguno de nosotros, aunque tengamos estas cualidades, no entrarás en el reino de los cielos. Estuvo dispuesto a inclinar su rodilla ante Jesús, pero su corazón no estaba inclinado ante Jesús realmente. Como dije hace un ratico, es una muestra del evangélico moderno. Este hombre en las iglesias evangélicas, incluyendo esta, sería fácilmente un cualquier miembro, ¿cierto? ¿Quién le va a negar la membresía a una persona así? Yo lo recomendaría, honestamente hablando. No solamente sería seguro miembro de nuestra iglesia o de cualquier iglesia, seguro se le invitaría a ser parte del liderazgo de la iglesia. Probablemente hasta un miembro, hasta un pastor podría ser fácilmente. Pero aún, aunque posea todas estas virtudes y buenas características, y sea miembro, líder, pastor, lo que tú quieras, de una iglesia cualquiera, aún así, una persona así no es bienvenido en el reino de los cielos. No quiero dar una impresión equivocada. La Biblia enseña que somos salvos por la gracia de Jesucristo. Esa gracia se nos comunica a través de la fe. Por lo tanto, como es una gracia y se nos comunica a través de la fe, nadie, absolutamente nadie, puede entrar al reino de los cielos sin esa gracia. Pero esa gracia que se nos otorga gratuitamente es una gracia poderosa que cambia al hombre desde dentro hacia afuera, como lo que vimos en la ciudad celestial en la escuela dominical. Un fulgor de la gloria de Dios de dentro hacia afuera. Entonces, por eso esta ciudad o esta persona no desea, no le importa, no es afectado por la gran ramera ni por las deleites que ella pueda tentar. Tenemos entonces un hombre honrado, un exitoso, pero un hombre que no tiene la gracia de Dios en su vida. Un hombre que no ha sido cambiado en su corazón. Viendo ya el contexto, veamos las tres preguntas del hombre, que son los 3 puntos del sermón. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta es una buena pregunta. Sin embargo, es una buena pregunta con una presuposición incorrecta. De hecho, cuando el Señor responde, lo que ataca no es en sí la pregunta, sino la presuposición del joven. El joven presupone, o este hombre entiende, que si al reino de los cielos se puede entrar por una buena obra. Y obviamente la pregunta es, bueno, si al cielo se entra por una buena obra, yo estoy verdaderamente deseoso de saber cuál es. Y la verdad es que no se puede entrar al cielo con ninguna buena obra, ni con 1000 obras buenas. Por lo tanto, este joven cree, que como se entra con una buena obra, es posible ser lo suficientemente bueno para hacer esa buena obra. Lo que hace Cristo es atacar su presuposición. Por eso es la respuesta del Señor: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Es decir, no pretendas encontrar bondad ni en ti ni nada en esta tierra. Hay un solo bueno. Ese no eres tú, por cierto. Le está diciendo Jesús. Entonces, primero es quitar la presuposición de que existe la suficientemente bondad para hacer obras buenas que te den un mérito para entrar al reino de los cielos. Eso es lo primero que hace el Señor Jesús al responder la pregunta. El Señor entonces hace el énfasis en la parte correcta, en lo que Él presupone. Primero, no hay nada suficientemente bueno. ¿Qué debía hacer este hombre entonces cuando el Señor le dijera, no pretendas que hay algo en ti o en alguien fuera de Dios? Está hablando el Señor Jesús de que hay algo suficientemente bueno para que se gane el mérito de la gracia de Dios. Él tenía entonces que hacer, rogar a Cristo que lo salvara, rogar a Cristo que lo perdone. Él tenía que recordar lo que el Señor había dicho en Mateo 5. Bienaventurados los que lloran. ¿Los que lloran por qué? Por sus pecados. Ellos recibirán consolación. Este hombre debía gritar, Cristo, te necesito, dame tu gracia. Este hombre debía decir como los leprosos. Recuerden que los leprosos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús los limpiaba. O como los ciegos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Él no está dispuesto a preguntar de esa forma. Él más bien, Él llega con todo controlado. Él llega con soberbia. Él no está dispuesto a hacerse como un niño. Él no es vulnerable. Él no está perdido. Él simplemente está esperando. Dime cuál es. Por cierto, he hecho muchas cosas buenas, pero todavía tengo en el fondo de mi corazón pesar por la vida eterna. Dime cuál es por fin, o certifícame de que voy al reino de los cielos. Pero él no está haciendo o entendiendo realmente lo que está sucediendo. El Señor le dice entonces, toma la oportunidad y aprovecha precisamente para explicarle la ley de Dios a él. Y que él entonces pueda venir rogando por misericordia al mismo Señor Jesús. Dice el versículo 17, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. El Señor entonces aprovecha, ok, hay una forma de entrar en el reino de los cielos. Hay que ser perfecto, hay que guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Para el que no lo sabe, los mandamientos de Dios reflejan el carácter y la santidad de Dios. Por lo tanto, obviamente ninguna cosa inmunda, como la aprendimos en esta mañana, puede ingresar al reino de los cielos. Nada de eso puede estar en la presencia de Dios. O como dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor entonces se la pone fácil, le tira la primera bombita para que la agarre. Bueno, los que guardan los mandamientos son los que pueden entrar en el reino de los cielos. Segunda pregunta del joven. Dije que eran 3 preguntas. Vamos a la segunda. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? La pregunta no es irónica. Recuerden que es moral, respetuoso, reverente. Y ya más adelante él inclusive dice, yo todo eso lo he guardado. Muestra de que no había entendido los mandamientos de Dios. Pero él entonces como que él sigue en su error, en su presuposición incorrecta, reflexionando sobre las palabras de Jesús. Guarde los mandamientos, pero yo he guardado todos los mandamientos de Dios, porque sigo sin paz. Entonces como que, ¿cuáles? O sea, ¿hay alguno que no me sé? ¿Hay alguno que debo mejorar o que debo hacer? Algo así viene la pregunta. Ahora, hermanos, si Cristo nos dijera eso a nosotros ahorita, o lo que debió haber pasado con ese hombre en ese momento, que Cristo le dijo, sí, puedes entrar al reino de los cielos si guardas los mandamientos de Dios perfectamente, eso debía
de insofacto aplastar todas las esperanzas de cualquier persona. Si yo te digo que entras al reino de los cielos por guardar perfectamente la ley de Dios, ya de entrada eso debería aplastarte toda esperanza de entrada. Porque eso es lo que quiere hacer Dios, Jesús con él. Aplastarle toda confianza en sí mismo. Aplastarle de que todas esas buenas virtudes que tenía eran de alguna forma una base para que Dios le diera la salvación. Pero lo que hace Cristo con decirle guarda los mandamientos de Dios es hacer lo que tiene el propósito de la ley hacer, aplastar toda esperanza en justificación propia. Él le dice a Jesús en su segunda pregunta, ¿cuál es mandamiento? No debo cometer adulterio. Yo no he cometido adulterio, seguro. No debo decir mentira. No, yo no le digo mentiras a las personas. No debo codiciar. No, yo no he codiciado. Si yo soy rico, no tengo nada que codiciarle a otro. No debo asesinar a nadie. Debo asegurarme de adorar a Dios bien los sábados. ¿Cuál es? Obviamente no entiende cuál es el propósito de la ley de Dios. Como dijo el pastor esta mañana, el Nuevo Testamento, los apóstoles, es la interpretación del Antiguo Testamento. Y Pablo lo dijo en Romanos, lo sabemos. Porque el pecado no lo conoceríamos si no fuera por la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios tiene como propósito revelar nuestro pecado. Revelar que no nos podemos justificar. Y revelar que no podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. En ese sentido, la ley es un maestro, un tutor que nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque al conocer la ley, Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero cuando escucho el mandamiento, despierta en mí toda codicia y toda malicia. Entonces hallo que la ley es para mi muerte. ¿Por qué? Porque me excluye inmediatamente de la presencia de Dios. Él lo que no entendió era que necesitaba reconocer, está bien, es imposible guardar los mandamientos perfectamente. Entonces estoy perdido. Sí. Y de esa forma encontrar a Cristo como tu Salvador. Pero eso no es lo que entiende este hombre. Él le pregunta cuáles. Jesús dijo, versículo 18, le narra la segunda tabla de la ley. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esto, hermanos, vemos que el Señor cita la segunda tabla de la ley. Algunos dicen que las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el resumen de los 613 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, la primera tabla contenía la responsabilidad de los hombres con Dios, de cómo adorar a Dios. La segunda tabla eran los mandamientos que regían nuestra relación con el prójimo. ¿Por qué Jesús le cita la segunda tabla en cuanto a la relación con el prójimo y no fue directamente a de amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa en el cielo, no tomarás el nombre del Señor en vano? Porque el Señor no citó esos y se enfocó solamente en los de la segunda tabla, es decir, los que regían su relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque lo que sucedía era que el Señor lo estaba probando. En ese momento, este joven o este hombre, en Cristo, él estaba mirando a Dios cara a cara. Y la prueba que le estaba poniendo Dios a él en cuanto a su relación con el prójimo era que, primero, date cuenta que no cumples la segunda parte de la tabla y mucho menos, obviamente, cumples la primera, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Él estaba con Dios cara a cara en Cristo Jesús y era la oportunidad para que se diera cuenta que necesitaba a Dios por sobre todas las cosas. La respuesta del muchacho fue, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Tercera pregunta y última pregunta del bosquejo.
Después que el Señor le narra todas las tablas de la ley, o la segunda tabla de la ley, le cita Levítico 19:18, que es un resumen de esa segunda parte. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo, qué tragedia, hermanos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Qué más me falta? Jesús, versículo 21, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Lo que acabamos de entender de cuál es el propósito de la ley, es obvio que este hombre no lo entendió, como no lo entendieron la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús. Cuando el Señor le dice no matarás, no adulterarás, no codiciarás, está hablando de que, y en toda la ley, una de las cosas que hizo mucho el Señor a través de Moisés fue llamar al pueblo. No solamente te voy a dar la ley de Dios de cómo debes conducirte, sino que hay que hacer algo. Debes circuncidar tu corazón. Acuérdense que ellos se contaban ser parte del pueblo del pacto a través de la circuncisión física. Y Moisés llama muchas veces, y los profetas después, se requiere una circuncisión del corazón. Se requiere una transformación. Es decir, la ley de Dios no solamente no debes cometer esos actos, sino que nunca debes quererlos en tu corazón. Por ejemplo, no es no matar, sino que nunca en tu corazón haya una queja o una molestia contra ninguna persona. Que el odio es el principio del asesinato. Eso fue lo que dijo Jesús. No solamente es no adulterarás, cometer el hecho, sino que Jesús enseñó que la lujuria que hay en el corazón de los hombres es el principio del adulterio, por lo tanto son culpables. Que la ley dice no codiciarás, pero no solamente es mirar que en tu corazón nunca hayas deseado tener algo que otro prójimo haya tenido. Lo que debía entender este hombre, como lo que tenemos que entender nosotros, es que la ley de Dios no solo exige conformidad externa, sino una transformación del corazón. Demanda que el corazón desee y prefiera a Dios siempre, sin ninguna pausa. En el momento que hay una pausa en el corazón de no desear a Dios, se quebrantó la ley de Dios. Pero obviamente, ¿cómo transformo el corazón? Como le dijo Nicodemo, pero ¿cómo nazco de nuevo? ¿Me meto otra vez en el vientre de mi mamá? No, es una obra que solo hace el Espíritu de Dios con su poder. De manera que no es suficiente con decir, bueno, yo nunca me he acostado con ninguna persona que no sea mi esposa o mi esposo. Tienes que decir, nunca he tenido el deseo, nunca ha pasado un mal pensamiento o un pensamiento inapropiado, nunca me ha pasado ni siquiera similar, nunca he tenido ese deseo y nunca lo tendré. ¿Puedes hacer eso? No es suficiente con decir, bueno, yo nunca le he quitado la vida a otro ser humano. Tienes que decir, yo nunca he tenido rabia contra nadie. Yo nunca he deseado vengarme contra nadie. Yo nunca he deseado a alguien darle lo que se merece. Nunca he deseado golpear a nadie. Y nunca lo haré. Ese es el propósito de la ley. Sobre todo, como el Señor lo resumió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese resumen es una expresión positiva del mandamiento. Le explico qué quiero decir. Es mucho más fácil cumplir con un mandamiento negativo que cumplir con un imperativo fuerte. Por ejemplo, es más fácil obedecer, no cometas adulterio. Bueno, lo que tengo que hacer es evitar estar con una mujer o un hombre que no sea mi esposa, mi esposo. Evitar estar sexualmente, diría uno. Eso es más fácil de obedecer a tener que decir ese mismo mandamiento, pero de forma positiva y fuerte. Un imperativo fuerte, como decir,
tienes que amar a tu esposa siempre, sin parar. Nunca puedes hacer algo que ella perciba como dolor, como doloroso o como egoísta. Nunca puedes pensar en algo que no sea en ella y nunca puedes hacer algo que la hiera. ¿Me expliqué? Una cosa es decir, ámala siempre, perpetuamente, positivamente, sin parar. Y otra cosa es decir, no cometas adulterio. El mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que debes amar al prójimo siempre, sin límites, sin detenerse, aunque eso sea en tu propio detrimento. Debe ser una acción continua e ininterrumpida. Ese hombre oye lo que dice Jesús y dice, yo lo he hecho, Señor. Para este momento lo que el Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? Haz esto, lo que acabamos de decir. Para que como tú y él debió decir, entonces estoy perdido, es imposible cumplirlo. Exacto. Entonces ha comprendido la ley de Dios. Y cuando estamos perdidos, ¿qué necesitamos? Un Salvador. ¿Quieres ser perfecto? Haz esto, yo lo he hecho. Jesús debió haber dicho, entonces, ¿qué vine a hacer yo para acá? Pues? Él debió reflexionar seriamente y decir, pero es que existe tanta gente que debe ser ayudada. Y yo tengo recursos abundantes, pero al final limitados. O se puede ayudar ilimitadamente a todo el mundo. Los que tienen dinero, y aunque sean muy generosos, saben que no es posible. Hay tanta gente que amar siempre, pero yo debo trabajar. Hay tanta gente que debo atender, pero yo necesito descansar, ¿o no? Hay tanta gente que podría dedicarme a ellos, pero hay un momento que debo dedicarme a mí, ¿o no? A dedicarme a mi familia. No me puedo dedicar a los hijos de los demás si descuido a mis hijos. Entonces, lo que hace entender a uno, o debió decir, Jesús, estás poniendo un peso sobre mis hombros que no puedo. Jesús, te necesito. Ten misericordia de mí. Por cierto, hermanos, este joven no tenía que amar sin límites a su prójimo para salvarse, porque al frente de él estaba uno que sí amó al prójimo perfectamente, en su propio detrimento, porque fue a la cruz y lo hizo para gloria de Dios perfectamente. Delante de él estaba uno que había cumplido la ley perfectamente, había amado a Dios por sobre todas las cosas y había amado al prójimo más que a sí mismo. Por eso dijo él, me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Él lo que tenía que reconocer, como todos nosotros, yo no puedo cumplir eso, pero confío en ti que lo has cumplido por mí. Ese es el Evangelio, hermano. Pero como no estaba dispuesto a recibir el reino como un niño, entonces fue excluido. Lo que debemos entender de las palabras del Señor Jesús, inclusive, él no podía, ni aunque hubiese aceptado, bueno, voy a vender todo lo que tengo y se los doy a los pobres, no es ni siquiera la forma en que él realmente iba a entrar al reino de los cielos. En todo el Nuevo Testamento, solo se repite en Marcos y en Lucas, donde se repite este mismo episodio. Pero en todo el Nuevo Testamento, y como ya dijimos, en las instrucciones de los apóstoles del Antiguo Testamento, no hay ninguna referencia a que las personas vendan lo que tienen y se lo den a los pobres para ganar un mérito delante de Dios. No lo hay. De hecho, en todo el Evangelio de Mateo, no hay otra referencia de preocupación por los pobres. O sea, que ni siquiera es el énfasis de Mateo. Por lo tanto, el Señor lo que estaba era poniéndolo a prueba. Como Abraham. Recuerdan que Abraham ora y ora y ora por un hijo. Pasan 20, 30 años. Al fin tienen el hijo que él más ama y desea. Y aún así,
Dios le dice, sacrifica a tu hijo en el altar. Es lo que más desea Abraham y ama. Y el Señor le dice, tienes que estar dispuesto a sacrificarlo por mí. Abraham, por eso es el padre de la fe. Abraham no, hay gente que predica de este versículo y dice, ay, seguro Abraham iba llorando, iba, ay no, Señor, mi hijo. No, la Biblia dice que Abraham se paró temprano y lo fue a sacrificar. Y por eso el episodio es para nosotros, para que sepamos cómo se sigue a Dios. Él es lo primero, más por sobre todas las cosas. A Abraham no le dijo, vende lo que tienes, Abraham, que también era muy rico. Pero que Dios sabía que las posesiones no eran algo importante para Abraham. Le dijo, sacrifícame a tu hijo, que es lo más importante que tienes. Y entonces, obviamente, para agradar a Dios, la Biblia dice que Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, porque Dios había sacrificado a su hijo por él. Ya que entonces era una prueba y no verdaderamente la fuerza del mandamiento que le estaba pidiendo Dios al joven, de esa primera parte, la segunda parte sí habla Mateo bastante acerca de eso. Él le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Lo dice como una prueba para revelarle a él, Cristo lo sabe, pero para revelarle a él mismo que es mentira que ama al prójimo. Pero la segunda parte sí va con todo el peso del Evangelio y de la Biblia. Ven y sígueme. Y con eso él demostraría que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Porque en Cristo él estaba viendo a Dios cara a cara. Vean lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo a unos pescadores, a Pedro y Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Para Pedro y Andrés lo más importante que tenían era su trabajo, que le había dado su padre, por cierto, y ellos lo dejaron por Jesús. Capítulo 8, versículo 19, dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no lo dejó ir al funeral de su papá, para que le demostrara que Jesús era más importante que su propio papá. Así es el Señor, ¿o no? A Pedro no le dijo, no vayas al funeral de tu papá. Su problema eran las redes. Deja las redes y sígueme. A estos hombres el problema era sus afectos familiares, más que a Cristo. Jesús le dijo, si no estás dispuesto a dejar tu familia, no me sigas, no puedes entrar en el reino de los cielos. Capítulo 9, versículo 9. Es el mismo Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y siguió. ¿Ven dónde está el peso? No le dice, vende las cosas que tienes, ni le dicen, ni no entierres a tu papá. Simplemente Jesús apunta a las cosas más apreciadas de las personas y les dice, debes estar dispuesto a cortar con esos afectos antes de ponerlos sobre mí. Si no, estás fuera del reino de los cielos. Cristo, hermanos, el punto de lo que acabamos de decir es, Cristo es más importante que todos. Menos que eso, si no está en tu vida, no eres cristiano. Aunque seas moral, próspero, venerable, respetable, lo que tú quieras. Pastor de una iglesia, lo que tú quieras. Si Cristo no es lo más importante y no estás dispuesto a seguirlo a donde quiera que te lleve, a donde quiera que lo que quiera que te cueste, lo que sea que tengas que hacer por Cristo, entonces, si Cristo, como dice un himno precioso, si Cristo no es el primero, entonces no es nada. No es nada. La respuesta en el versículo 22, y ya vamos finalizando, es que el joven dice,
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía ¿qué? Y ahí obviamente concluye de que él no amaba al prójimo como a sí mismo y tampoco, mucho menos, amó a Cristo, a Dios, por sobre todas las cosas. Es decir, no obedecía los mandamientos de la ley. Por lo tanto, estaba condenado. Y aunque estaba entusiasmado por tener un cristianismo sin Cristo, no fue suficiente para entrar al reino de los cielos y se quedó fuera. Aunque estaba entusiasmado por la vida eterna, aferrándose a este mundo, entonces no fue suficiente y quedó excluido del reino de los cielos. Aunque estaba entusiasmado por oír la palabra de Cristo, por ser un hombre bueno y por hacer cosas buenas a la gente, aunque Cristo le abrió los ojos y le mostró que su pecado era que no amaba a Cristo sobre todas las cosas, él se entristeció, pero igual se fue. Una tragedia que se encuentra en la mayoría de los que estamos sentados aquí. ¿Es Cristo lo más importante para tu vida? Y se dio cuenta entonces que igual no podía acercarse al cielo con sus propias obras, pero al final abrazó más su pecado que a Cristo. Filipenses capítulo 3. Hemos visto que finalizó con una tragedia. No tiene, hermanos, por qué terminar para ti así. Pablo lo entendió y lo pudo decir. Capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, ¿qué? Lo he perdido todo, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, lo que no quiso hacer este joven, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esta es la respuesta o el gritar que debe haber en el corazón de todo que ha sido objeto de la gracia poderosa salvadora de Dios. Si esta no es tu condición, yo te invito a que te hagas como un niño. No apeles más a tu sentido de justicia propia, no apeles a la membresía de la iglesia, no apeles a nada, solo Cristo Jesús, como el tesoro más importante y apreciado de tu vida. El pecado que condenó a este joven fue no amar a Cristo. Y ese es el pecado que te va a condenar a ti si esa es tu realidad. Pero si vienes a Cristo, la Biblia dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Derriba todo lo que sea que te ate a este mundo y ven a Cristo. Amén.